Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Ay, Patri, que nos vamos a poner a hablar ahora de la conducta del comer y de no complicarse con la comida y me está entrando un hambre que alucinas. Lo que no tengo claro si esto será hambre emocional o hambre de verdad. No sé. Ay, ¿de qué tienes hambre, Cris? ¿Qué te comerías ahora? Me comería ahora, va a sonar muy de influencer, pero me comería una tostada así rica con un pan rico, con el aguacate así machacadito y con un huevo pochado, de esto que lo abres y hace el huevo pochado. Pues yo creo que entonces es más bien hambre física, porque normalmente con el hambre emocional elegimos cosas menos sanas. Pero ahora vamos a hablar de todo esto. Vale. Patri, ¿qué relación existe entre la psicología y la conducta de comer? ¿Se puede hablar realmente de una psicología de la nutrición? Se puede, porque la psicología lo que estudia es el comportamiento humano, los pensamientos y las emociones. Y la conducta de comer tiene que ver con todo eso. La conducta de comer tiene componentes emocionales, tiene componentes comportamentales y también pensamos continuamente sobre la comida. Y la psiconutrición estudia esa relación que hay entre emociones, pensamientos, comportamientos con el vínculo de la conducta de comer. Mm. Date cuenta que la comida la utilizamos muchas veces para parchear emociones. Es como un analgésico emocional. Las personas dentro de este ritmo de vida que tenemos, llenas de responsabilidades, todo el día corriendo de un lado para otro, pues al final vivimos muchas emociones diarias que no son cómodas, como puede ser la ansiedad, el miedo, la frustración, el aburrimiento. Y como nuestro cerebro es muy cortoplacista, lo que busca es ese placer inmediato. Así que cuando estamos incómodos, solemos utilizar actividades como la comida para tratar de sentirnos un poco mejor y evadirnos de ese momento incómodo que estamos viviendo. Entonces aprendemos desde muy temprano que comer cosas que son palatables, llenas de sal, azúcar, cambia nuestras emociones de una manera muy rápida y utilizamos la comida para sentirnos mejor. Mm. Porque realmente, ¿qué es tener una relación sana con la comida? Porque tú te ves la típica película, desengaño amoroso, se abre una caja de bombones y se come toda la caja de bombones, o el típico bote de helado de 1 litro. ¿Hay algún mecanismo fisiológico que asocie emociones negativas y atracones de comida? ¿Y por qué usamos precisamente la comida para rellenar esos vacíos psicológicos? Bueno, hay un mecanismo que asocia que cuando tú estás mal, tu cerebro quiera buscar el placer para sentirte mejor. Y algo que tenemos muy a mano es la comida, porque la comida date cuenta que es de fácil acceso. Si vas por la calle y te encuentras mal, puedes entrar en cualquier colmado y comprar algo. Si estás en tu trabajo y te encuentras mal, bajas a la cafetería o acudes a la máquina de vending. O normalmente la gente en casa tiene muchos alimentos o mucha comida que no le gustaría comer, pero que la tiene ahí por si acaso, ¿no? Y como la comida nos refuerza enseguida, porque inmediatamente al comer em, algo cargado de azúcar, de grasa, tú te sientes bien, es como, "Uf, me lo merezco", pues genera esa relación tan insana. ¿Cuándo sabemos que la relación con la comida es insana? Primero, cuando comemos habitualmente o con regularidad alimentos insanos, de esto tendría que hablar un nutricionista, no yo, y cuando no tenemos una relación saludable, es decir, una relación saludable estaría basada en comer cuando tengo hambre, hambre física, comer despacio, saber parar cuando ya no tengo hambre, que hay gente que no sabe parar, o porque disfruta mucho de lo que está comiendo, o porque le enseñaron de pequeño que dejarse comida en el plato estaba mal y termina comiendo mucho más de lo que realmente le cabe y luego sintiéndose a disgusto con lo que ha comido, ¿no? O sea, índices de comer de manera saludable es comer cuando tengo hambre, saber parar, comer despacio, saborear y que no utilicemos la comida para calmar emociones.
Mm. Hablando justamente de emociones, la relación, por ejemplo, entre la comida poco saludable y el estrés, ¿no? Que cuando tienes esos picos de estrés, muchas veces te apetece lo que llamamos comida basura o, como dicen los mexicanos, la comida chatarra. ¿Por qué ocurre esto, Patri? ¿Qué mecanismo psicológico hay detrás y cuándo se convierte esta conducta en un problema real? ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, esto ocurre porque la comida es muy gratificante y nosotros tenemos en general un cerebro cortoplacista. Nos ocurre a todos que, bueno, aprendimos que para sobrevivir como, bueno, pues como personas, desde que estábamos en las cavernas necesitábamos buscar placeres inmediatos, a corto plazo, porque eso nos ha permitido estar donde estamos. Lo que ocurre es que lo que antes era un placer inmediato a corto plazo y había que buscar porque si no lo encontrabas morías, como era la comida, hoy en día la tenemos tan al alcance de la mano que ya no necesitamos ir corriendo detrás de una bollería o ir corriendo detrás de un paquete de patatas fritas o de una hamburguesa porque no nos vamos a morir si no lo hacemos. Tenemos suficientes recursos. Entonces nuestro cerebro busca esos placeres inmediatos que pueden ser la comida, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, jugar, comprar cosas baratas por internet, porque en el momento en el que lo hacemos hay un alivio, hay esa anestesia emocional. Lo que ocurre es que como la mayoría de estas conductas cortoplacistas suelen ser insanas, porque no es sano comer mal de forma regular, ni beber alcohol, ni estar comprando continuamente, porque son cosas que no necesitamos, enseguida nos aparece ese sentimiento de culpa y entramos en un bucle de ya no he tenido capacidad de tener fuerza de voluntad o del control de mis impulsos, he caído otra vez en lo mismo, lo sigo repitiendo porque ya de perdidos al río y el lunes empiezo, sin darnos cuenta que ese bucle tenemos que pararlo en cuanto podamos. Yo creo que tendríamos que plantearnos lo primero, empezar a buscar el porqué, ¿vale? ¿Por qué caigo Mm. continuamente en comer de esta forma tan desordenada o comer cosas que perjudican mi salud o por qué termino bebiendo alcohol cuando podría beber otra cosa? Porque lo normal es que de base haya un estresor, haya algo que nos esté pinchando y que nos lleve a tratar de calmar la emoción que genera eso que nos pincha con comida. Entonces, más que empezar a trabajar en la fuerza de voluntad que uno tiene que tener para dejar de comer o trabajar el control de los impulsos, deberíamos hacer un análisis funcional, que decimos en psicología, oye, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el origen de que tú tengas esta conducta problema? Y cuando encontremos el origen, tenemos que elaborar un plan. Oye, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Porque seguir utilizando la comida u otras conductas cortoplacistas solo va a hacer que, bueno, pues que perjudiquemos nuestra salud. ¿No? Y también hemos aprendido con la comida, por ejemplo, a justificarnos. No, me lo merezco. Es que he tenido un día en que mi jefe se ha comportado de una manera súper déspota. Mis compañeros de trabajo me han dejado tirada. Luego he metido en el tráfico y fíjate, con la lluvia, al final he estado una hora ahí metida. Y llego a casa y digo, me merezco comerme esto. O sea, uno no dice, me merezco un buen baño, una rutina de belleza o un poquito de meditación o me merezco salir a correr. Me merezco algo que es insano porque parece que de esa manera justificamos poder comer aquello que normalmente la gente se prohíbe, ¿no? Pero también utilizamos la comida para gratificarnos cuando hacemos algo bien. He tenido una reunión que ha sido increíble. Al final he generado esa venta o me han felicitado por esto. Merezco este copazo de vino y esto que me voy a comer. Y no nos damos cuenta que utilizamos la comida tanto para las emociones incómodas como para la euforia como un gratificador cuando realmente la comida debería ser otra cosa. Mm. Te estaba preguntando antes sobre el estrés, la relación entre el estrés y los atracones, pero también puede ocurrir el polo opuesto, ¿no? En esos momentos de estrés o de angustia, que como que se te cierra el estómago, dejas de comer, no tienes esa sensación de hambre. ¿Cómo se alivian esas situaciones, Patri? Mira, el estómago, o sea, el aparato digestivo tiene muchísimos neurotransmisores y también tiene muchísimas neuronas, que esto se ha sabido hace muy poco, y es un órgano diana de la respuesta de ansiedad. De hecho, muchísimas personas que tienen ansiedad de manera continuada adolecen de problemas de estómago o notan que se les cierra el estómago o que tienen digestiones pesadas o que tienen más gases o que tienen que ir rápido al baño porque se ponen nerviosas y
y tienen que ir al lavabo, ¿no? Entonces, sabiendo que el estómago o el aparato digestivo es un órgano diana, pues hay gente que igual se le despierta el hambre, pero a mucha otra se le cierra el estómago. Incluso lo que tú dices, que tienen ganas de vomitar. Entonces, la manera de trabajar estos problemas digestivos, porque hay muchos pacientes que yo he tenido en la consulta que después de haber ido durante años a diferentes especialistas, entre ellos el digestivo, y el digestivo hacerle todas las pruebas, una endoscopia, un esto, un lo otro, decirles que no tienes nada, bueno, cuando le decimos a un paciente no tienes nada, lo estamos confundiendo porque el paciente le duele, tiene gases, lo pasa mal, lo que tiene es algo psicosomático. Entonces, la ansiedad provoca trastornos psicosomáticos y un lugar diana es el aparato digestivo. Entonces, lo que tenemos que decirle al paciente es no encuentro nada a nivel biológico, a nivel físico, igual deberías pensar que el estrés que llevas en tu vida o tu estilo de vida te está generando trastornos psicosomáticos. La manera que tenemos de trabajar estos problemas es a través de la prevención de esa respuesta de ansiedad. Como comentábamos antes, detectando cuál es el estresor que te está generando el problema en el estómago, si es un problema en el trabajo, si estás sobrepasado, si no tienes, si tienes una mala relación de pareja, tienes un conflicto con amigas y empezar a trabajar cuál es tu factor estresante. Porque si trabajamos ese factor estresante y con ello trabajamos la respuesta a ansiedad, lo normal es que el aparato digestivo vuelva a regularse y funcionar bien. Patri, muchas de las cosas que me explicas vienen como de las cavernas, Ajá. pero aquí en concreto, ¿pasa algo en la infancia? Bueno, pues en la infancia nos educan bueno, nos premian con chucherías, gusanitos. Cuando un niño tiene una rabieta, muchas veces si lo llevas en el carro y le das un paquete de gusanitos, el niño se calla. O cuando están tristes, hemos aprendido a través de las películas que esa madre se va con su hija a tomarse una tarta, ¿no? Y vamos relacionando que el desamor, la tristeza, la rabieta se sana con esa comida palatable. A un niño con una rabieta no le dejo un ramito de brócoli porque no se lo va a tomar. Pasa lo mismo, ¿no? Busca otra vez ese placer en la comida. Entonces, desde pequeño ya vamos asociando que si estoy mal, puedo buscar consuelo en, en esa comida poco sana. El azúcar, los caramelos, un helado, unas galletas, y lo aprendemos. Y hay mucha película americana que vemos cómo calman el desamor con medio litro de helado en un sillón a base de llorar. Y oye, que no pasa nada porque un día te pongas a llorar con medio kilo de helado delante del sillón, pero no podemos convertir eso en la manera regular de regular nuestras emociones. Tenemos que tratar de entender que las emociones tienen otra manera de gestionarse que nos ayuda a aprender a conocerlas, a aprender a tratarlas, a saber qué nos dicen, porque una persona que está llorando, que está con un desamor o un niño que tiene una rabieta, algo le pasa, el niño seguramente estará cansado y ese niño lo que necesita es dormir, no comerse un paquete de gusanitos. Así que si asociamos desde pequeños que la comida es una manera de buscar consuelo cuando nos sentimos tristes o cansados, seguramente ahí se generará ese condicionamiento clásico, el perro de Pavlov, y de mayores seguiremos utilizando la misma vía para calmar nuestras emociones. ¿Qué es realmente el hambre emocional y cómo sé diferenciar yo si lo que tengo es hambre emocional o hambre de verdad? Bueno, el hambre emocional la entendemos como ese hambre que surge cuando uno siente una emoción incómoda y que nos lleva a buscar comida para calmar esas emociones. Normalmente lo podemos diferenciar porque también, bueno, primero detectando la emoción. Y por eso es importante que la persona se pare a reflexionar y preguntar, oye, ¿voy a comer porque tengo hambre de verdad o porque estoy pasando un momento incómodo y de alguna forma me quiero evadir? Y también podemos darnos cuenta porque normalmente con el hambre emocional elegimos alimentos muy palatables, que están cargados de grasa, de azúcar, de sal. Una persona con hambre emocional no va a la cocina a hacerse un rodaballo a la plancha con un Unas poco de judías verdes ensalada. no te da hambre No. emocional por el brócoli y unas judías verdes no. La persona con hambre emocional abre un paquete de galletas, toma frutos secos, pero a ser posible esos que vienen con miel y con mucha sal, se pide, en lugar de hacerse una ensalada en casa, una tortilla, se pide una hamburguesa para que se la traigan, ¿no? Come cosas de esas que son muy palatables, que me hacen sentir bien de una forma rápida, pero
Normalmente, si fuésemos capaces de decir, mira, me apetece una galletita, me voy a hacer un té, cojo una galleta, degusto la galleta y me sacio, tampoco pasaría nada. El problema es que con ese hambre emocional, cuando he cogido una galleta, como no me paro a saborear, a estar presente, a hacer mindful eating, sino que me la como casi sin darme cuenta, me meto otra detrás. Y cuando me doy cuenta, me he comido el paquete entero porque ni siquiera he tenido tiempo para parar y disfrutar de lo que estaba comiendo. Justamente esto que dices ahora, te quería preguntar, Patri, porque sé que al otro lado mucha gente va a estar haciéndose esta pregunta. Picotear, que a todos nos ha pasado muchas veces, picotear, estar todo el rato picoteando, ¿eso es un síntoma de hambre emocional? Podría ser. Normalmente una persona que está continuamente picoteando no creo que sea por hambre, pero también es cierto que hay gente a la que le gusta estar picoteando porque se concentra mejor. Hay gente que se prepara unos frutos secos y mientras trabaja va cogiendo. Entonces es importante detectar el origen. Mm. Y luego hay personas que dicen yo necesito comer 3 veces al día y otras personas que dicen yo 7. Entonces, ¿cómo me hago como 2 pequeños almuerzos que igual es una pieza de fruta o unos frutos secos? Porque no le gusta tener esa sensación de hambre en el estómago. Entonces, yo creo que antes de diagnosticar que alguien picotea y que eso es hambre emocional y que pueda pensar, ostras, me estoy equivocando, es ver cada caso, ¿no? El motivo de por qué lo haces. Si lo haces por aburrimiento, estoy en casa, me levanto porque teletrabajo, me voy para la cocina, picoteo por aburrimiento, entonces por supuesto que sería hambre emocional. Vamos a ir a una parte como un ejercicio, Patri, para que sea súper práctico. Expliquemos si hay algún ejercicio que se pueda hacer para identificar esos momentos en los que tenemos hambre emocional y decir, esto no es hambre de verdad, esto es hambre emocional. La reflexión que tiene que hacer la persona es que de camino a la cocina o de camino a donde vaya a picotear algo que para esa persona está en su mente, esto es insano, pero me apetece mucho, es preguntarse, ¿vale? Oye, ¿yo qué estoy sintiendo en este momento? Pararnos y escribir. Esto que hemos dicho muchas veces que escribir es sanador. Entonces, escribir, yo cojo una libreta, la dedico a mi hambre emocional, si es algo que yo tengo más o menos detectado y quiero trabajar, y antes de ir a picotear, me pregunto, ¿qué siento? Pues estoy nerviosa, tengo miedo, estoy aburrida. Puedo contestar, ¿por qué estoy con miedo? Oye, pues porque me estoy preparando una charla o estoy preparando un informe y no estoy segura, me está generando mucha dificultad y es una forma de evadirme de esta dificultad y buscar algo placentero. Y en ese momento pensar, ¿hay alguna otra actividad que pudieras realizar que no sea comer? ¿Podrías salir a dar un paseo, salir de la oficina, dar la vuelta a la manzana, llamar a una buena amiga, meditar unos minutos? ¿Podrías ponerte a leer algo gracioso, algo que te cambiara también la emoción y que no fuese la comida? Si es así, estamos hablando de hambre emocional. Y en ese caso, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues hay varios ejercicios o varias actividades que nos ayudan a manejar esta situación, porque normalmente con el hambre emocional la gente quiere tirar de fuerza de voluntad Mm. y de autocontrol. Y esto es muy peligroso, porque date cuenta que el hambre emocional lo que busca es cambiar un estado emocional en el que tú estás mal. Y cuando tú emocionalmente estás mal, exigirte todavía fuerza de voluntad y autocontrol suele llevarnos al fracaso. Entonces, a la gente, si le queremos dar unas pautas para cambiarlo, podríamos decirle que primero aprendan un poco a surfear esa emoción, que es lo que hemos hecho ahora, ¿no? Entender que la emoción viene, ese aburrimiento, esa dificultad, esa frustración, y que si nos paramos, escribimos sobre ello, nos damos un tiempo, las emociones aparecen con un nivel de intensidad muy alto, pero que luego esa intensidad baja y que puede ser que al bajar la intensidad ya no me apetezca tanto esa pantera rosa como me apetecía 15 minutos antes. Otro ejercicio que la gente puede hacer es cambiar de rutina. Normalmente dentro de nuestros hábitos, los hábitos son pues esa secuencia de actividades que tenemos interiorizadas, automatizadas, que nos llevan a no pensar y actuar de una manera automática y que es cierto que por un lado nos facilita mucho la vida porque si tuviésemos que pensar todo lo que hacemos sería tremendamente agotador, pero claro, a veces el comer mal o el hambre emocional está dentro del hábito. Entonces, si tú, por ejemplo, llegas a casa después de un día horrible y dentro de tu hábito está pasar primero por la cocina antes que por el cuarto de baño, pues lo normal es que al entrar en la cocina ya vayas a picar. Pero si yo cambio la rutina y me pongo un cartel al entrar en casa y cuando dejo las llaves veo que pone
vete a darte una ducha. Y en lugar de pasar por la cocina, me voy a dar una ducha, acabo de romper el orden con el que yo hacía el hábito de llegar a casa. Y seguramente después de la ducha, ya igual entro a prepararme una cena, algo más saludable. Eso sería un cambio de rutinas, que es meter un elemento distinto en el orden de lo que yo hago, que ya me ayude a pensar qué tengo que hacer a continuación. Porque de la otra manera no pienso y caigo muchas veces no por un problema de fuerza de voluntad, sino por un problema de falta de atención. O mucha gente que se sienta por la noche en el sillón después de cenar y tiene el hábito de me siento, digo, ay, quiero algo dulce, voy, cojo chocolate y luego digo, "Uf, no me lo tenía que haber comido". Bueno, pues si a esa persona le cambiamos una rutina y antes de sentarse en el sillón se va a lavar los dientes, cuando se sienta en el sillón ya va a ser más difícil que coja el chocolate. Primero por la pereza de, ostras, y luego me los tengo que lavar otra vez. O porque ya te ha cambiado un poco el gusto de la boca y no te apetece, ¿no? Cambiar las rutinas es muy interesante. Otro ejercicio que podemos hacer es plantearnos la diferencia entre placer y deseo. Nuestra dopamina nos lleva muchas veces a desear cosas por buscar ese placer. Pero luego cuando comes, si tú te preguntas cuánto placer te ha producido el chocolate, pues seguramente no es tan alto como el deseo que tenías al principio. Entonces, simplemente el hecho de reflexionar cuánto deseo tengo y cuánto placer creo que me va a generar luego y ver la diferencia entre uno y otro, hay veces que nos va a llevar a no comer. Ponérnoslo fácil. ¿Qué haces en casa con galletas, chocolate, Mm. eh, pizzas congeladas si no deseas comerlo? O sea, no tengamos en casa las cosas que no queremos comer. Hay mucha madre que dice, ya, pero es por los niños. Y ahí hay que decirle, pero a ver, si no es bueno para ti, tampoco es bueno para tus niños. Y si hay un día en que realmente te apetezca muchísimo, muchísimo una pizza, bueno, pues ese día llama y que te la traigan. O la haces tú de una manera manual. Pero si ya tienes ese rápido acceso a cremas de untar de cacao, a las galletas, a la leche condensada, a cereales cargados de azúcar, pues es muy fácil caer, porque eso es ponértelo muy, muy complicado, ¿no? Y luego, pues no estaría mal que aprendiésemos a regular nuestras emociones de una forma distinta, pues a través de la meditación, a través del ejercicio físico, a través de la lectura, a través de otras serie de actividades que nos regulen y que no sean perjudiciales para nuestra salud. Patri, el estar constantemente a dieta, esta gente que dice, no, el lunes empiezo, o no, esto no puedo que estoy a dieta, o subir y bajar de peso de forma repetida, ¿se puede considerar que es una manera de tener una mala relación con la comida? Sí, porque utilizamos la comida para buscar modificar nuestro cuerpo. Y aquí, bueno, podríamos dedicarle 10 podcasts a lo que las mujeres hemos tenido que vivir con la presión toda la vida del culto al cuerpo. Toda la vida, todos los anuncios de televisión, de prensa, lo que se le pide a la mujer es que esté guapa, delgada, peinada, con buena cara. Y Y sin hemos, pelos. claro, y Y bien totalmente, depilada. y exactamente, ¿no? Entonces hemos convertido la talla 36 en nuestro referente de autoestima. Y si no tienes una talla determinada, lo asocias a que soy una persona dejada, no tengo fuerza de voluntad, es que no soy capaz de comer de forma saludable, no tengo autocontrol y nos metemos en esa dinámica de tengo que perder peso porque si no pierdo peso no me veo bien. Entonces me pongo una dieta súper estricta, una dieta que es imposible de llevar porque muchas veces son alimentos aburridos, de hacerme todo a la plancha, a los 5 días uno está harto. Hay mucha gente que tiene demonizados los hidratos de carbono. El cerebro cuando no recibe hidratos de carbono le falta mucha vitalidad, pero también se deprime. O sea, las dietas ricas en pobres en hidratos de carbono nos llevan a perder nuestra vitalidad y energía, pero nos cambian el estado de ánimo porque modifican nuestro estado de ánimo. Entonces es muy difícil sostener una dieta que te genera un estado de ánimo bajo porque justo el bajo estado de ánimo es lo que muchas veces nos lleva a comer de una manera inapropiada y a pegarnos esos atracones. Entonces, lo más importante es que la gente se olvide de prohibirse alimentos. Todo lo que es prohibido, de alguna manera se vuelve mucho más atractivo. Pero la gente tiene miedo de dejar de prohibirse porque cree que si me dejo de prohibir la pizza, la hamburguesa, las galletas, me lo voy a comer mucho más. Y esto es mentira. Porque tú, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones y comes de forma diferente a la rutina que tienes en casa, lo que estás deseando es, qué ganas tengo de llegar a casa y hacerme una ensaladita.
porque el cuerpo te pide lo otro. Entonces, si tú dejas que tu cuerpo se regule de una manera natural, dejando que se exprese y viendo qué necesita, pues seguramente si nos damos un tiempo para observar lo que nos apetece comer, terminaremos comiendo de una manera saludable, que es comer un poco de lo que ha sido nuestra dieta mediterránea y permitirnos de vez en cuando pues esos caprichos que son tan palatables, no asociándolos al estado de ánimo, sino simplemente al hecho de disfrutar de un postre en una comida con amigos o de un café con una amiga en la que te tomas una tarta y la compartes con ella, pero no porque estés aburrida o nerviosa, sino por el placer de disfrutar según qué comidas que también son muy, muy agradables, ¿no? Mm. Entonces es que la cultura que ha rodeado a la mujer la ha sometido a una exigencia basando nuestra autoestima, nuestra valía, nuestra seguridad y confianza en estar delgadas. Y esto nos ha llevado a las prohibiciones, a las dietas, a este yo-yo, a el lunes empiezo y a una cultura y de una exigencia física que nos ha generado muchos trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, es que ahora llega el verano y imagínate con el cuerpo bikini, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho, Claro, prepárate para el verano que te toca ponerte el bikini, tengo que perder 2, cuando te dicen muchas veces, no, es que me sobran 2 kilos, ¿en base a qué te sobran 2 kilos? Y confundir, ¿no? Que en el podcast muchas veces hemos hablado, la diferencia entre la pérdida de peso y la composición corporal, que sí, eso es otra cosa que también tendríamos que tener en mente, ¿no? sí, exactamente. Tú lo de los 2 kilos es porque igual con 20 años pesabas un peso que quieres seguir manteniendo con 50 Mm. y sin darnos cuenta muchas veces que hay mujeres que ahora son mucho más activas físicamente que cuando eran joven y que el músculo, cuando empiezas a coger músculo, también coges peso. Pero no tiene nada que ver. Entonces, y que aún así, y que una persona que tenga 2 kilos de más es igual de valiosa y maravillosa que una persona que no los tenga. En el momento en el que uno acepta su cuerpo, que es importantísimo, y aceptar no significa ahora me dejo y como de todo y como mal y engordo, no, porque claro, el sobrepeso también puede llegar a ser insano y a generar otros problemas de salud, ¿no? Pero la idea de, oye, voy a comer con tranquilidad, voy a dejar que las cosas fluyan, voy a aprender a parar cuando esté llena, voy a no encasillarme en que tengo que tener una talla determinada y hacer un sacrificio sobrehumano y a prohibirme el placer que es comer cosas bonitas, maravillosas y saludables, porque hoy en día tenemos una oferta de recetas saludables en las redes sociales que ya comer sano no es algo aburrido. Entonces, permitámonos disfrutar de la comida y de la parte social que tiene, que hay muchas mujeres que cuando se meten en esa dieta dejan incluso de salir, dejan de tener contacto social, de relacionarse con otras personas porque tienen miedo de llegar, picotear algo insano, que eso les genere culpa, que la culpa les lleve otra vez a atiborrarse para que cuando empiece la semana empezar otra vez con la esclavitud de esas restricciones que nos hacen tanto daño, ¿no? Mm. Patri, has dicho justamente comer sano. Ahora hay otro trastorno de la conducta alimentaria que se llama la ortorexia. Ajá. Explícanos en qué consiste y ¿tú crees que estamos cayendo también en una obsesión por comer saludable? Totalmente. Hay mucha gente. Mira, ahora tenemos tanta información y desinformación en redes sociales que hay personas que con esta obsesión de que hay que comer sano porque les llega mucha noticia científica y otra que son bulos y teorías conspiracionales de estas que no tienen ninguna base científica, pues empiezan a tener miedo, a contaminarse, a tomar algún de estos prohibidos que les pueda perjudicar la salud. Y estas personas con ortorexia, que es esa obsesión por comer de manera saludable, se leen todas las etiquetas de los productos, las clasifican, les cuesta mucho, por supuesto, salir a comer fuera, porque, claro, todo lo que te ponen fuera, de alguna manera, no has leído la etiqueta y no sabes si es sano o no. Y al final tienen una obsesión totalmente enfermiza por comer de una manera saludable, que, ojito, no te va a proteger o no va a generar un nivel de salud tan elevado como para que valga la pena estar sometido a esa esclavitud. Y además genera mucha ansiedad, porque claro, comer de una manera obsesiva respecto a lo que es saludable y lo que no, te lleva a estar todo el día pendiente de leer, clasificar, eliminar, quitar y limitarte muchísimo tus opciones. Y esto genera ansiedad. Entonces, es mucho más perjudicial la ansiedad que te genera una obsesión por comer de manera saludable que de vez en cuando comer algo que no lo sea tanto. Mm.
Patri, a modo de conclusión en este Nena, no te compliques con la comida, dinos exactamente qué señales deben ponernos en preaviso. ¿Cuándo aconsejarías pedir ayuda profesional y cómo se trata en una consulta de un psicólogo una relación problemática con la comida? Mira, los psicólogos decimos que para que una conducta sea un problema tiene que generar consecuencias clínicamente significativas. Significa que la conducta de comer está interfiriendo con tu vida personal, con tu vida social o con tu vida profesional y que te genera un malestar emocional, un malestar psicológico. Porque no hace falta ser una persona obesa o ser una persona que se provoque el vómito para tener una mala relación con la comida. Basta con que utilices la comida para otro fin que no sea alimentarte y disfrutar del momento. Y para eso hay un montón de personas. Entonces, lo primero que sería es consultar con un psicólogo y con un nutricionista, y con un nutricionista, por favor, con criterio nutricionista, que hoy en día hay muchísimo intrusismo con la psicología, con la nutrición, con la actividad física, de un montón de influencers dando consejos que les sirven a ellas o a ellos, pero que puede ser que no tengan ninguna base científica. Entonces, busquemos, por favor, profesionales con rigor. Un nutricionista, un psicólogo que nos dé unas pautas de alimentación y un psicólogo que nos ayude a manejar esa conducta inapropiada de comer. El psicólogo lo normal es que empiece por evaluar cuál es el origen, en qué momento, porque la conducta de comer seguramente tendrá un origen. Como decíamos, o hay un estresor que me está generando esas emociones que me llevan a comer, o hay una exigencia por mi parte con el físico, o hay un problema de autoestima en el que yo relaciono que si no estoy delgada, joven, guapa, ya no soy una mujer o un hombre valioso. Entonces busquemos el origen y a partir de ahí el psicólogo va a elaborar un plan para dar estrategias para que esta persona sepa regular sus emociones y cambie sus comportamientos y pueda tener una relación saludable y para mí amable con la comida, que pueda comer con serenidad. Pues yo tengo unas ganas de comer, así que te voy a invitar a comer con mucha serenidad, prestándote mucha atención y estando muy presente en el momento de comer. Y la semana que viene seguimos descomplicándonos la vida, Patri. Venga, genial. ¿Has escuchado? Nena, no te compliques. Una producción de Podium Podcast y la coproductora. Presentación y guión, Cristina Mitre y Patri Psicóloga. Producción, Maite Lizundia y Valentina Marín Martín. Jefe técnico, Aitor Álvarez. Técnico audiovisual, Cristian Aira, Mario Arpón, José Lastra y Sandra Ceballos. Operadores de cámara, Marcos Carrasco y Emilio del Sol. Realización audiovisual, Bea Polo. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto de Podium Podcast, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Maquillaje, Ana Martín, para Mía Cosmetics París. Y los maravillosos looks de Celia B.